Tiempo de radio. Pequeños editoriales para reflexionar. ¿Para quién gobierna Alberto? Los sucesos, día tras día, nos están dejando totalmente desconcertados. Cuando Alberto Fernández, allá a lo lejos, en marzo de 2020, nos contaba que iba a terminar con los sótanos de la democracia, y hoy vemos que el lawfare continúa intacto, con Casal, con Stornelli, con jueces que cruzaron los límites. Transcurrido más de un año y medio de gobierno del Frente de Todos, nos vamos encontrando con que aquellas promesas no han sido cumplidas. Ni siquiera hay indicios de qué manera se puede llevar adelante o si realmente está en carpeta acabar con los sótanos de la democracia. Por otro lado, de la mano de la presidenta del PRO y los medios de comunicación, ya comienzan a contarnos cuál será su próxima jugada judicial: hacer responsable a Alberto Fernández por las muertes de COVID, acusándolo de genocidio, mientras ellos impulsaron desde un primer momento a que las personas salieran a la calle, se manifestaran en contra, operaron contra las vacunas y ahora levantaron las banderas de la educación, a sabiendas que esa circulación de gente potencia los contagios. Y luego del triunfo de Larreta y de la intervención de la Corte Suprema a favor de los intereses de Juntos por el Cambio y sus aspiraciones políticas, Alberto Fernández solamente contestó con unas escuetas palabras que no nos dicen absolutamente nada con respecto a qué se va a hacer finalmente con los sótanos de la democracia. Mientras los salarios pierden contra la inflación, la pobreza escala y las restricciones impuestas no hacen más que potenciar todo aquello, se vienen aumentos en servicios públicos, nafta y los productos de la canasta básica no dejan de aumentar. Con lo cual los sueldos del argentino promedio ya prácticamente son sueldos de pobreza y en muchos casos de indigencia. A todo esto, Alberto Fernández le da prioridad a la deuda externa, viajando junto a Guzmán para iniciar las negociaciones. Mientras tanto, aquí la deuda interna con el pueblo argentino, aquel que confió en Alberto Fernández, quienes seguramente están esperando medidas que lo favorezcan, quedarán aguardando que primero se solucione la prioridad para este gobierno, que evidentemente es la deuda externa. No sabemos cuál es el pensamiento del gobierno con respecto a este desafío que se planteaba a principios de 2020 de salvaguardar la mesa de los argentinos. Yo odio empezar a utilizar índices, porcentajes, porque siempre dentro de esos índices y porcentajes hay muchísima gente que padece, que sufre, que siente impotencia y que pasa una y mil penalidades. Mientras que desde el gobierno nacional, en este caos de necesidades, de frustraciones, decide viajar para darle prioridad a la deuda externa. Las promesas del gobierno de Juntos por el Cambio eran la lluvia de inversiones, el segundo semestre, esa consigna que finalmente a nosotros, los trabajadores, nunca nos llegó. Y ese túnel largo y oscuro que describía la vicepresidenta de aquel entonces nunca se terminó de transitar. Y hoy sentimos, en medio de esta pandemia, que continuamos en un túnel oscuro, largo y sinuoso, pero en este caso de la mano de un gobierno que teóricamente llegaba para entregarnos un poco de claridad, certidumbre, buenas noticias. Sin embargo, y no obstante, seguimos padeciendo y no sabemos en qué momento comenzarán a desarrollarse las políticas tendientes a mejorar esta deuda interna con todos aquellos que confiamos en el Frente de Todos para que dirigiera los destinos del país y mejorara la condición de los trabajadores argentinos, que, insisto y vuelvo a repetir, hoy con sus sueldos están bajo la línea de pobreza y en muchos casos bajo la línea de indigencia. Y con los aumentos programados para este año, lejos estamos de pensar que esa situación va a mejorar. La promesa, por lo bajo, es que luego de las próximas elecciones, si el Frente de Todos logra mayoría en ambas cámaras, podrán sacar una batería de leyes que permitan finalmente que las condiciones de los trabajadores mejoren. Pareciera difícil que con esta situación económica desgarradora para los trabajadores, el Frente de Todos arrasara en las próximas elecciones. Máxime dándonos cuenta que los factores de poder
continúan siendo aquellos que mandan y que se resisten a ceder terreno a favor de los intereses de los trabajadores. Para cerrar, la Corte Suprema le envió un mensaje muy claro con respecto a quién responde, mientras Alberto quedó haciendo un descargo que suena a muy poco. En definitiva, esta democracia que vivimos hoy está vacía de contenidos, de derechos, y aquel gobierno nacional y popular que al canto de vamos a volver pensamos que a través de nuestro voto se volvía a instaurar, ahora nos quedan muchas dudas de que este sea el gobierno que todos votamos. ¿Para quién gobierna Alberto?